quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola mis queridos alumnos, sigue con ustedes su maestro y amigo Iván Tejeda. Es un placer poder seguir contribuyendo al crecimiento de sus conocimientos en el área de las matemáticas de este espacio. Espero estén listos y llenos de entusiasmo para recibir la clase que se ha preparado para ustedes en el día de hoy. En la clase anterior aprendimos qué es el límite de una función y lo que dicho límite representa.
Hoy vamos a conocer las propiedades del límite de una función. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! En la clase pasada aprendimos lo que es el límite de una función. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el límite de una función dada en un punto? Para hacerlo, nos auxiliamos de las propiedades del límite de una función. Hoy aprenderemos algunas de estas propiedades con ejemplos explicativos de cómo emplearlas para determinar diferentes límites. Propiedades del límite de funciones. Las propiedades de los límites son operaciones que se pueden emplear para simplificar el cálculo del límite de una función más compleja. Al tratarse de operaciones, también se le denomina álgebra de los límites. Sean f de x y g de x dos funciones definidas en un mismo intervalo en donde está el valor a del límite y k una constante. Propiedad de sustitución directa o límite de una constante. El límite de una función constante es la misma constante. Para el límite de k, cuando x tiende a es igual a k. Propiedad de la suma. El límite de la suma es la suma de los límites. Así, el límite cuando x tiende a de f de x más g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Propiedad de la diferencia. El límite de la diferencia es la resta de los límites. Para el límite cuando x tiende a de f de x menos g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos el límite cuando x tiende a de g de x. Propiedad del producto. El límite del producto es el producto de los límites. El límite de f de x por g de x cuando x tiende a es igual al límite de f de x cuando x tiende a por el límite de g de x cuando x tiende a. Propiedad del cociente. El límite de un cociente de dos funciones es el cociente de los límites de las mismas. El límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual al límite de f de x cuando x tiende a entre el límite de g de x cuando x tiende a, siempre que el límite de g de x cuando x tiende a sea diferente de 0. Propiedad de la función potencial. El límite de una función potencial es la potencia del límite de la base elevado al exponente. Para el límite cuando x tiende a de f de x elevado a k es igual al límite de f de x cuando x tiende a todo esto elevado a k. Propiedad de la función exponencial. El límite de una función exponencial es la potencia de la base elevada al límite de la función exponente. Para el límite cuando x tiende a de k elevado a g de x es igual a k elevado al límite de g de x cuando x tiende a. Propiedad de la raíz. El límite de una raíz es la raíz del límite, siendo el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x va a ser igual a la raíz enésima del límite de f de x cuando x tiende a. Si el índice n es par, debe ser
límite de f de x cuando x tiende a mayor que 0. Propiedad de la función logarítmica. El límite del logaritmo es el logaritmo del límite. Para el límite, cuando x tiende a del logaritmo en base k de f de x, va a ser igual al logaritmo en base k del límite de f de x cuando x tiende a a. Existen otras propiedades de los límites que se derivan de estas. Sin embargo, tocaremos en esta y otras clases las propiedades que hemos mencionado. A continuación, realizaremos ejemplos de algunas de estas propiedades para ver su aplicación y explicación de cómo desarrollarlas. Al mismo tiempo, mostraremos la forma general de expresarlas, propiedad de sustitución directa o límite de una constante. Tenemos aquí el límite de una constante k cuando x tiende a a va a ser igual a k. Es decir, que si en caso yo tengo que el límite de 6 cuando x tiende a 2, eso va a ser igual a 6. Es decir, que la misma k que aparece junto al límite va a ser igual a ese mismo valor. Por ende, el límite de 6 cuando x tiende a 2 será 6. Para el caso de la propiedad de sustitución directa, nos dice que si el límite de f de x cuando x tiende a a va a ser igual a f de a. Es decir, que si tenemos el límite de 3x más 1 cuando x tiende a 3, esto va a ser igual, vamos a sustituir donde esté la x directamente por el valor que nos dan acá. Es decir, que será ahora 3 multiplicado por el valor de x, que es 3, más 1. Esto nos dará como resultado 3 por 3, 9, más 1 será igual a 10. Entonces, el límite de 3x más 1 cuando x tiende a 3 va a ser igual a 10. Veamos ahora la propiedad de la suma de límites. Y nos dice la fórmula que el límite de f de x más g de x cuando x tiende a a va a ser igual a la suma de los límites, es decir, al límite de f de x cuando x tiende a a más el límite de g de x cuando x tiende a a. Hagamos un ejemplo de suma de límites. Si decimos que el límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 3 y, símbolo de y, que el límite de g de x cuando x también tiende a 2 es igual a 4, debemos hallar el límite cuando x tiende a 2 de f de x más g de x. De este modo, entonces, vamos a sustituir cada uno de estos límites por el valor dado, pero aplicando la propiedad de la suma. Entonces, vamos a decir que para el límite de f de x más g de x, cuando x tiende a a, va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x más, recuerden, suma de límites, el límite de x o cuando x tiende a 2 de g de x. Esto va a ser igual y ahora sustituimos cada uno de estos límites por su valor. El límite de f de x cuando x tiende a 2 decimos que es 3. Entonces eso es igual a 3 más, porque estamos sumando, al límite de g de x cuando x tiende a 2 y este valor es 4. Esto es igual a 7. Es decir, que para el límite
de la suma de f de x más g de x cuando x tiende a 2 con los valores dados va a tener un valor de 7. Veamos ahora un ejemplo de la propiedad de la diferencia. Y tenemos que para la propiedad de la diferencia dice que el límite de f de x menos g de x cuando x tiende a A va a ser igual a la diferencia o la resta de los límites de ambas funciones, es decir, del límite de f de x cuando x tiende a A menos el límite de g de x cuando x tiende a A. En el caso que tengamos, por ejemplo, el límite de f de x cuando x tiende a 2 será igual a 5 y que el límite de g de x cuando x tiende también a 2 es igual a 12, nos piden que hallen la diferencia de estos dos límites. Entonces, el límite cuando x tiende a A de f de x menos, estamos en la diferencia, el límite cuando x también tiende a A de g de x va a ser igual a la sustitución de estos límites, es decir, a 5 menos 12. Esto es igual a menos 7. Es decir, que las funciones dadas, cuando x tiende a 2, entonces recordemos que el gráfico se va acercando a 5. Y para g de x, cuando x tiende a 2, se va acercando a 12. Al restar estas funciones, vamos a tener un valor de menos 7. Es decir, cuando x se vaya acercando a 2, en la diferencia de estas funciones, vamos a tener menos 7 en nuestro gráfico. Propiedad del producto. El límite del producto es el producto de los límites. En la explicación de la propiedad del producto, hablaremos de la ley del múltiplo constante, que no es más que el límite de una constante c por la función f de x. Es decir, que si tenemos el límite cuando x tiende a A de c, que es la constante, por f de x, eso va a ser igual a c, que es la constante, multiplicada por el límite cuando x tiende a A de f de x. Hagamos un ejemplo. Si nos dan que el límite cuando x tiende a 2 de f de x igual a 4 y nos piden que hallemos al límite de 15 por f de x cuando x tiende a 2, eso va a ser igual a 15. Recordemos que la constante entonces va a multiplicar el límite por el límite de f de x cuando x tiende a 2. Eso va a ser igual a 15 multiplicado por el límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 4. Entonces multiplicaremos 15 por 4 y el resultado será 60. Resolvamos un ejemplo entonces para la propiedad del producto y nos dan los datos de que el límite cuando x tiende a 2 de f de x igual a 3 y que el límite cuando x también tiende a 2 de g de x igual a 4, nos piden hallar el producto de estos límites, es decir, nos dicen el límite cuando x tiende a A de f de x por g de x. Eso va a ser igual al producto de los límites, es decir, va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x por el límite de g de x cuando x también tiende a 2. Eso va a ser igual entonces a la multiplicación de la sustitución de ambos valores, es decir, el límite de f de x cuando x tiende a 2 es 3, multiplicado por el límite de g de x cuando x tiende a 2, que es 4. Esto es igual a 12.
Veamos ahora la propiedad del cociente y nos dice que el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x va a ser igual al cociente de los límites, es decir, al límite de f de x cuando x tiende a a dividido entre el límite de g de x cuando x tiende a a. Un ejemplo a ver sería, dado los datos, límite de f de x cuando x tiende a 2 de 3 o es igual a 3 y el límite de g de x cuando x tiende a 2 igual a 4. Nos pide entonces el cociente de estos límites, es decir, que vamos a tener ahora que para el límite cuando x tiende a a de f de x entre g de x va a ser igual al cociente de los límites, es decir, a el límite cuando x tiende a 2, en nuestro caso, de f de x, dividido entre el límite cuando x también tiende a 2 de g de x. Cada uno de estos valores sería límite de f de x cuando x tiende a 2 es 3, dividido entre el límite de g de x cuando x tiende a 2, su valor es 4. Lo podemos dejar como una fracción. Si queremos llevarlo a un número decimal, nos dará 0.75. Resolvamos ahora este ejercicio para aplicar varias de las propiedades de los límites. Y nos dice que encontremos el límite de f de x cuando x tiende a 2, sabiendo que el límite de f de x menos 8 entre x menos 1 cuando x tiende a 2 es igual a 10. Lo que vamos a hacer aquí ahora es que vamos primeramente a aplicar la propiedad del cociente y vamos a hacer aquí ahora en el primer miembro de la igualdad los límites o el cociente de los límites. Es decir, va a ser ahora el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos 8 entre el límite cuando x también tiende a 2 de x menos 1 igual a 10. En este momento hemos expresado nuestro cociente como el cociente de dos límites. Ahora vamos a aplicar la ley distributiva y vamos a trasladar el límite de x menos 1 cuando x tiende a 2 al segundo miembro. Lo que está en el denominador dividiendo lo vamos a pasar a este lado ahora multiplicando. Entonces vamos a decir que el límite de f de x menos 8 cuando x tiende a 2 va a ser igual a 10 multiplicado por lo que está dividiendo en esta parte, es decir, por el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1. Si nos fijamos, tenemos ahora límite de f de x menos 8, es decir, tenemos una diferencia en el primer miembro de la igualdad y tenemos aquí la multiplicación de un elemento independiente o de un múltiplo constante. Vamos a resolver el primer miembro y decimos entonces que el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos el límite cuando x tiende a 2 de 8. Lo hemos expresado como una diferencia de límites. Esto va a ser igual al producto del segundo miembro, que sigue siendo 10 por el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1. En este momento vamos a resolver dos asuntos independientes, es decir, el límite de 8 cuando x tiende a 2 lo vamos a hacer acá, es decir, límite de 8 cuando x tiende a 2. Esto lo vimos al principio en las propiedades de los límites y nos dice aquí que es el límite de una constante, es decir, para el límite de 8 cuando x tiende a 2, eso va a seguir siendo 8. Entonces, en el primer miembro vamos a tener que el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos
8 nos dio aquí como resultado, lo vemos acá, va a ser igual a 10 por, y esta parte de aquí la vamos a resolver aquí independiente también, es decir, el límite de x menos 1, cuando x tiende a 2, vamos a hacer una sustitución directa como vimos al principio, y donde tenemos la x vamos a colocar el valor de 2. Es decir, que tenemos ahora 2 menos 1 igual a 1. Entonces, en esta parte donde dice en el segundo miembro 10 por el límite de x menos 1 cuando x tiende a 2, va a ser 10 por 1, que es el resultado que obtuvimos acá. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos 8 va a ser igual a 10 por 1, 10. Entonces, podemos decir que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual, porque el menos 8 que tenemos en el primer miembro lo vamos a transferir al segundo miembro, como está negativo, va a venir positivo, es decir, de 10 más 8. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a 2 de f de x, que es lo que nos pide el ejercicio al inicio, encontrar el límite de f de x cuando x tiende a 2, tenemos aquí que el límite de f de x cuando x tiende a 2 va a ser igual a 10 más 8, 18, y es nuestro resultado final. En nuestra próxima lección veremos más ejercicios detallados de la aplicación de las propiedades de los límites para que puedas practicar junto a mí más ejemplos. ¿Crees que es posible calcular el límite de cualquier función? Si quieres repasar lo aprendido hoy, puedes volver a ver esta lección en el canal oficial del Ministerio de Educación en YouTube. Comparte y comenta con tus compañeros de grado y tu maestro o tutor lo aprendido en esta clase. Para ampliar más sobre este tema, visita las páginas web matemóvil.com y superprof.es y selecciona la ventana de propiedades de los límites. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Albert Einstein. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengan a mano sus útiles escolares. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. Los 10 años de Balaguer. En 1986, el expresidente Joaquín Balaguer basó su campaña en promover la reactivación económica, la cual estuvo dirigida especialmente al sector privado, pero también a la población pobre, que fue la que más sufrió la crisis de la deuda y las medidas de ajuste tomadas por el presidente Salvador Jorge Blanco. En su propuesta de campaña, Joaquín Balaguer promovió la mejoría económica bajo la consigna de reactivación económica y el retorno de la moralidad, devolver la confianza y la honestidad perdida. Balaguer se presentó como un candidato predestinado al rescate del orden y la moralidad. La crítica del PRD, al cual acusaba de caos administrativo. Los factores que facilitaron la vuelta del Partido Reformista fueron los siguientes.
el rechazo de las medidas económicas del gobierno de Jorge Blanco con las protestas de abril y el deterioro de la calidad de vida de la población. La división interna del PRD como partido de gobierno debilitó la participación de su candidato en la campaña electoral y benefició la candidatura de Joaquín Balaguer. El Partido Reformista logró la victoria sobre los partidos opositores. Los resultados electorales de los tres principales partidos políticos en el año 1986 fueron los siguientes. El Partido Reformista Social Cristiano, con Joaquín Balaguer, obtuvo 855.563 votos. El Partido Revolucionario Dominicano, con Jacobo Magluta, obtuvo 706.590 votos. El PLD, con Juan Bosch, obtuvo 387.971 votos. Balaguer volvió al poder con 80 años. Creó un consenso alrededor de su figura, aunque mantuvo algunas de las figuras de su gobierno anterior, como el hecho de que a nivel político reintegró a antiguos jefes militares que habían sido retirados por los gobiernos del PRD e integró otros personajes a este nuevo periodo. Debido a una mayor soberanía política y respeto a los derechos humanos, se vio obligado a incorporar las nuevas corrientes económicas que fomentaban el modelo neoliberal y que limitaban el papel del Estado en los asuntos económicos. Otra medida económica aplicada en estos años de gobierno de 1986 a 1996 fue que, al igual que en la década del año 1970, se realizaron obras de construcción con el propósito de reactivar la economía, dedicando una cuarta parte del presupuesto para este propósito, haciendo deficitario el gasto público. El cuarto gobierno de Balaguer fue mucho más liberal que el anterior. En este periodo, Balaguer era mucho más tolerante a los partidos de oposición y los derechos humanos. Investiga. ¿A qué se debió el cambio que experimentó Balaguer en su accionar democrático en los gobiernos desde el año 1986 a 1996, en comparación con los gobiernos de 1976 a 1978? ¿Crees que guarda relación con el fin de la Guerra Fría desde 1989, con la caída del muro de Berlín, y 1991, con la desintegración de la Unión Soviética? Tras la toma de posesión, el 16 de agosto del año 86, de su cuarta presidencia por mandato electoral, Balaguer exhibió un estilo diferente que causó estupor general. Como marcando la distancia de sus ominosos 12 años, el paradigma americano de la plenitud física y política encabezó un combate contra la corrupción y los abusos de las instituciones públicas. Eso se tradujo en destituciones y arrestos en las cúpulas militares y policiales, que alcanzaron a 2 secretarios de las Fuerzas Armadas, los generales Manuel Cuervo Gómez, cesado en octubre del 86, y Antonio Cosme Inbel Barrera, quien fuera brevemente jefe del Estado a mediados del año 65, despedido en junio de 1988. El expresidente Jorge Blanco también fue reclamado por la justicia por presunta corrupción. Mientras unos caían en desgracia, otros emergían del ostracismo. Fue el caso de un viejo adversario de Balaguer, el ex coronel anticonstitucionalista Elías Wessing y Wessing, un conspirador impenitente, tal como le acusó el presidente cuando lo mandó al exilio de 7 años en el año 71. Superando viejos rencores, Balaguer nombró a Wessing secretario de Interior y Policía y luego secretario de las Fuerzas Armadas en sustitución de Inbel. Ideológicamente, la absorción orgánica en el año 85 permitió al muy conservador Partido Reformista Social Cristiano extender su base política hacia el centro derecha y crear vínculos con la Internacional Demócrata Cristiana. ¿Qué opinión te merece que Joaquín Balaguer y Elías Wessing y Wessing hayan hecho las paces para 1986? En lo económico, Balaguer tampoco delegó a sus subordinados y se encargó personalmente de impulsar el sector de la construcción, una prioridad que la oposición tachó de mero populismo desarrollista y que contribuyó a reducir sensiblemente el desempleo. Contando con el respaldo total de la administración de Ronald Reagan, Balaguer continuó siendo un celoso protector de los intereses de la oligarquía azucarera nacional y del capital estadounidense. En 1989, la situación económica del país era la siguiente. El déficit comercial era de $800 millones aproximadamente. El déficit de la balanza comercial con los Estados Unidos era superior a los $400 millones. La deuda externa superaba los $5.000 millones. La inflación llegó a un 90% y el desempleo aumentó un 35%. La crisis financiera llevó a muchos ahorrantes a retirarle el dinero de sus cuentas de bancos y la crisis de la industria azucarera se reflejó en la disminución de ingresos del Estado. En mayo del 88, el gobierno convocó a un diálogo
y participaron los sindicatos y los empresarios para negociar sobre el tema salarial. Se le llamó diálogo tripartito. La Iglesia pasó a jugar un papel central en la mediación de dicho diálogo. Un mes después, el gobierno no cumplió con los acuerdos del diálogo y jugó a la división de los grupos de oposición. El dinamismo de los mercados por la recuperación de las exportaciones gracias a la depreciación del peso, la promoción de zonas francas industriales y el desarrollo del turismo multiplicó varias veces el costo de la vida, provocando la contestación en las calles. Las olas de disturbios populares entre el 88 y el 89 dejó varios muertos por la actuación brutal de las fuerzas de seguridad. Por lo demás, bajo Balaguer no mejoraron un ápice, más bien se deterioraron los índices de pobreza, analfabetismo y delincuencia, mientras que los servicios públicos de la sanidad, la electricidad, siguieron mostrando déficits propios de los países menos desarrollados, incluso en la capital. En mayo de 1990, Joaquín Balaguer volvió a presentarse como candidato a la presidencia, escogiendo como candidato a la vicepresidencia a Carlos Morales Troncoso. La campaña reeleccionista se fundamentó en la defensa de las construcciones realizadas, los repartos de juguetes, alimentos y máquinas de coser, organizados por su hermana en los recorridos por el país. Balaguer tenía el control del Congreso y de la Junta Central Electoral, por lo que los demás partidos tuvieron un escenario institucional desventajoso. Las elecciones se polarizaron entre el PLD y el Partido Reformista, con dos candidatos octogenarios. La división interna consumió al PRD y a sus principales dirigentes, Peña Gómez y Jacobo Magluta. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el cual se mantuvo en un tercer lugar durante la década del año 1980, se colocó como principal partido en la preferencia electoral en el año 1990, frente al desgaste del gobierno. La candidatura de Juan Bosch concitó el apoyo de amplios sectores de la población, pues utilizó novedosos spots publicitarios. Así las cosas, no parecía que el sempiterno presidente dominicano fuese capaz de ganar las elecciones del 16 de mayo de 1990, a menos que pusiera a pleno rendimiento las maquinarias propagandísticas del gobierno y clientelistas del partido. De nuevo, una fuerte controversia caracterizó el escrutinio. Un mes transcurrió entre el cierre de las urnas y la proclamación definitiva de la victoria de Balaguer con el 35.2% de los votos, apenas 25.000 más que Bosch, su adversario octogenario, que aseguró haber sido víctima de un fraude colosal, blandiendo el dato de que en la última encuesta electoral figuraba en cabeza con 10 puntos por diferencia. En la Cámara de Diputados, el partido del presidente vio reducida su representación hasta los 41 escaños y fue superado en 3 curules por el PLD. El primer año de la sexta presidencia de Balaguer estuvo marcado por la recesión económica, con una caída en picada de la producción del PIB que contrajo en un 5%, y las exportaciones y el rebote del paro. La deuda externa se situaba en los 4.300 millones de dólares y seguía creciendo. La inflación del 75% anual, la penuria energética y la reducción de la oferta pública del empleo fueron contestadas con una campaña de huelgas generales y de manifestaciones a las que Balaguer replicó con mano dura, ordenando abatir a los revoltosos. Varios muertos en octubre y noviembre del 90, a tiro limpio y arrestos masivos. La desesperación empujó a miles de dominicanos a buscar las costas del próspero Puerto Rico, en un viaje en el que muchos perdían la vida, mientras que los que tenían algún ahorro incrementaron las numerosas colonias de inmigrantes de Estados Unidos. Investiga por qué la emigración de un país puede ser un indicativo de la condición económica del mismo. Balaguer siguió con sus grandes proyectos de infraestructura, tales como la construcción de carreteras, puentes, escuelas, proyectos de viviendas y hospitales. Siguiendo el estilo de Trujillo, estos proyectos de gran visibilidad eran muy publicitados en los medios de comunicación controlados por el gobierno y a través de grandiosas ceremonias públicas destinadas a mejorar la popularidad de Balaguer. La economía también mejoró considerablemente. Balaguer no reparó en gastos a la hora de financiar faraónicas obras públicas de dudosa reputación, como la construcción del llamado Faro Colón en la parte oriental de Santo Domingo, un viejo sueño de Trujillo. El imponente monumento fue inaugurado en octubre del año 92, como parte de los actos del 5º centenario a la arribada del descubridor a la isla. La satisfacción del devoto presidente fue máxima, ya que la misa que bendijo la apertura del faro fue oficiada por el Papa Juan Pablo II. El 4 de octubre falleció una de las hermanas menores de Balaguer, Emma, viuda de Vallejo,
la que el presidente había integrado en la función pública como asesora particular y responsable de las campañas de justicia social del partido, una obra caritativa de fuerte regusto populista que recibió el nombre de Cruzada del Amor. Joaquín Balaguer mantuvo una ligera política de populismo en lo que se refiere a las entregas de canastas, dineros y otras dádivas al pueblo dominicano, con el propósito de gobernar con el apoyo del campesinado y la masa pobre, que es la mayoría. El clientelismo también se manifestó en gran medida. Después de triangular la inflación por el procedimiento simple de cesar la emisión de moneda, de renegociar con éxito el servicio de la deuda con los organismos multilaterales de crédito y de arrancar un tímido proceso de privatizaciones. En 1992, Balaguer y su equipo volvieron a encaminar el país por la senda del crecimiento. La tasa alcanzó aquel año un 7.5%, aunque el ritmo decayó luego, en buena parte debido al desastroso servicio que le brindaba la Corporación Dominicana de Electricidad, propiedad del Estado, y recuperaron parte de la confianza popular en la capacidad del gobierno. Como todo el mundo esperaba, Balaguer, con 87 años, solicitó a su partido la 8ª nominación presidencial consecutiva para las elecciones del 16 de mayo de 1994, que le fue obviamente concedida por una de las formaciones más personalistas y verticales de América. En una escandalosa regresión a los métodos de un pasado que se creía superado, los balagueristas pusieron todo tipo de obstáculos al candidato del PRD, José Francisco Peña Gómez, gran favorito en los sondeos. Entre 100.000 y 200.000 potenciales votantes fueron retirados de los padrones electorales, según confirmaron los observadores de Estados Unidos y la OEA. Y el mismo Peña Gómez fue objeto de una violenta campaña racista basada en el origen haitiano de sus padres y en el color negro de su piel. Esta campaña fue una de las peores de la historia dominicana. Balaguer con frecuencia utilizaba la ascendencia haitiana de Peña Gómez a su favor. Balaguer llegó a decir que Peña anexionaría el país con Haití en caso de ganar. Con igual capacidad de maniobra en las elecciones, se impuso con un 42.3% contra un PRD que obtuvo el 41.6% de los votos, donde se asegura que ocurrieron alteraciones de actas y de padrón electoral en las mismas juntas centrales electorales. Peña alegó fraude y llamó a una huelga general. Las manifestaciones tuvieron lugar en apoyo a la huelga. En ese periodo se sucedió la misteriosa desaparición del profesor universitario activista Narciso González, Narcisazo, un vehemente crítico de la política de Balaguer. Su desaparición, que hasta la fecha es un misterio, se le atribuyó a Balaguer. Después de 2 meses de recuentos y detenciones, la Junta Central Electoral declaró ganador a Balaguer con el 42.5% de los votantes frente al 41.4% adjudicado a Peña Gómez y el 13% a Juan Bosch. En el Congreso, el Partido Reformista Social Cristiano fue superado por el PRD tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La agitación en las calles de los PRDistas que se sentían estafados y la negativa reacción internacional ante lo sucedido resultó decisiva la amonestación de Estados Unidos. Subieron al país en un estado de crisis que no amainó hasta que el 10 de agosto, 6 días antes de la toma de posesión, el Partido Reformista Social Cristiano, el PRD y el PLD firmaron el llamado Pacto por la Democracia para asegurar la gobernabilidad del país. El documento estableció varias reformas a la normativa electoral, entre ellas la prohibición de la reelección del presidente por 2 periodos consecutivos, la introducción de la segunda vuelta electoral en el que el caso de que ningún candidato tuviese el 45% más 1 de los votos, la actualización del censo electoral, la independencia de la Junta Central Electoral respecto del Ejecutivo y la facilitación de observadores electorales por monitores nacionales e internacionales. Asimismo, como medida de transición, se acordó celebrar elecciones anticipadas el 16 de noviembre del año 1995. La fecha fue luego postergada medio año con el acuerdo del Partido Reformista Social Cristiano y el PLD para celebrarse en el año 1996 y se cambió el porcentaje de 45% a 50% más 1. Con este acuerdo, el periodo electoral de Joaquín Balaguer fue reducido 2 años, desde 1994 a 1996. En las elecciones del 96, Balaguer no se presentaría como candidato a la presidencia por primera vez en 3 décadas. El país había atravesado definitivamente el Rubicón de la limpieza electoral, pero Balaguer volvió a sorprender con una última maniobra. Enterró su antagonismo con Bosch,
quien estaba muy alejado ya de sus antiguos coqueteos marxistas y escorado a la derecha, y se puso de acuerdo con él para cerrar el paso en las elecciones del 96. Peña Gómez nuevamente fue víctima de los prejuicios raciales de las castas políticas blancas y de la inquina particular de quien le había con toda seguridad hurtado la presidencia 2 años atrás. En la primera vuelta del 16 de mayo, el líder PRDista superó ampliamente al postulante del PLD, el joven abogado Leonel Antonio Fernández Reina, y al del Partido Reformista Social Cristiano, el vicepresidente de la República, Jacinto Peinado Garrigosa, que, ignorado por Balaguer, jugó un papel de mero figurante en toda esta intriga, pero no alcanzó la mayoría requerida. Luego hubo de acudir a una segunda vuelta el 30 de junio. En el interín se activó el pacto Balaguer-Bosch, denominado Frente Patriótico Nacional, que aseguró el triunfo final del PLDista Leonel Fernández. El acuerdo que creaba el Frente Patriótico Nacional en torno a la candidatura de Fernández fue firmado por Balaguer y Bosch el 2 de junio en presencia de 15.000 entusiasmados seguidores de uno y otro partido en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo. Balaguer pronunció un discurso en el que sostuvo que era la primera vez en la historia dominicana que se firmaba un pacto inspirado exclusivamente en finalidades de orden patriótico y no en el reparto del presupuesto de la nación. Cito: "Lo que queremos es impedir que el país caiga en manos que no sean verdaderamente dominicanas", afirmó, como dando a entender que Peña Gómez no podía ser considerado un ciudadano plenamente autóctono. Las elecciones de 1996 fueron probablemente las elecciones más ordenadas y limpias en la historia del país, que es lo que certificaron los observadores locales y extranjeros. Balaguer transmitió el poder por última vez el 16 de agosto de 1996. Dejaba en herencia un país sumido en el trajín de las obras públicas, sobre todo en las infraestructuras de transporte, y con un sector turístico en expansión. La pujanza de la construcción y el turismo contribuían a obtener un crecimiento global en torno a un 7% anual. Pero el panorama estaba lejos de ser idílico, debido a la servidumbre de la deuda externa, el alto desempleo y los números rojos del erario público, con un bajo nivel de ingresos fiscales y la preocupación añadida a la virtual bancarrota en que se encontraba la Corporación Dominicana de Electricidad y el Consejo Estatal del Azúcar. Y por supuesto, subsistía una realidad abrumadora de pobreza y corrupción. En una de sus últimas manifestaciones públicas antes de salir de la presidencia, Balaguer vindicó su obra con estas palabras: "Yo he dejado el país listo como un avión de nuevo modelo para el despegue hacia el verdadero desarrollo". Ese verdadero desarrollo le competía materializarlo a sus sucesores, empezando por Fernández Reina. Joaquín Balaguer murió de insuficiencia cardíaca en Santo Domingo el 14 de julio del 2002, a la edad de 95 años. Su legado en República Dominicana es contradictorio. Mantuvo una relativa estabilidad política y económica en el país por muchos años. Centralizó todas las decisiones gubernamentales y lanzó programas masivos de construcción de carreteras, puentes, hidroeléctricas y monumentos, con la intención clara de que su impronta personal quedara marcada en piedra. Fue una figura polarizante que podría incitar tanto al odio como al amor en la población. Hasta aquí nuestra clase en el día de hoy. Espero que la misma haya sido de su total interés, puesto que forma parte neurálgica de nuestra historia reciente. Hasta la próxima. Bonjour et bienvenue à votre clase de français. Saludos y bienvenidos a su clase de francés para sexto de secundaria. Con ustedes su profesora Rosa Florencio. En la clase anterior trabajamos vocabulario y expresiones en francés para expresar cuáles actividades se desea hacer en vacaciones y qué se necesita para realizarlas. Hoy introduciremos un nuevo tema dentro del contexto sobre las vacaciones, los medios de transporte que se utilizan para viajar y expresiones donde se describen actividades en tiempo futuro simple. Posible situación en la que puedes utilizar lo aprendido. Recibiste un grupo de estudiantes francófonos y ya están establecidos en tu comunidad. Procedes a conversar sobre las cosas que harán en vacaciones
además de explicar cómo se van a desplazar para la realización de las mismas. ¿Reconoces y comprendes esta frase? ¿Cómo iras-tu a la plage? ¿En bus o a pie? ¿Cómo iras-tu a la plage? ¿En bus o a pie? Si tienes dudas de su comprensión, no te preocupes, pues en esta clase explicaremos ampliamente el contenido de la misma. Pero antes, veamos qué otras cosas sabes del tema. Escribe cada uno de estos enunciados en tu cuaderno, los cuales marcarás con un sí en proceso o no, de acuerdo a tu nivel de conocimiento sobre los mismos. En francés, yo puedo. Comprender expresiones donde se utilizan los medios de transporte. Expresar intenciones futuras relacionadas al tema ir de vacaciones. Nombrar los medios de transporte usados para desplazarme. C'est parti. Te invito a escuchar esta conversación corta y veamos qué palabras reconoces de la misma. Tu viens ici en train ou en bus? En général, je prends le métro. Et toi? Moi, je viens à pied ou à vélo. Ça dépend des jours. ¿Te parecen conocidas las palabras le métro, a pie o le bus? Sí, muy bien. Ahora ya tienes una idea de lo que trataremos en el vocabulario. Observa las siguientes imágenes. Escucha y repite las expresiones. Luego identifica los medios de transporte que utilizas cuando te vas de vacaciones. Je vais en voiture. Voy en auto. Je vais en voiture. Je vais voyager par train. Voy a viajar por tren. Je vais voyager par train. Je vais en moto. Voy en motor. Je vais en moto. Je vais voyager par avión. Voy a viajar por avión. Je vais voyager par avión. Je vais en bateau. Voy en barco. Je vais en bateau. J'appelle un taxi. Llamo un taxi. J'appelle un taxi. Je vais en vélo. Voy en bicicleta. Je vais en vélo. Je vais en bus. Voy en autobús. Je vais en bus. Je vais à pied. Voy a pie. Je vais à pied. Ahora relaciona los medios de transporte con los lugares donde se toman. À l'arrêt d'autobus. En la parada de autobús. À l'arrêt d'autobus. Au port. En el puerto. Au port. À la gare. En la estación. À la gare. À l'aéroport. En el aeropuerto. À l'aéroport. On peut prendre un train. Podemos tomar un tren. On peut prendre un train. Attends le bus ici. Espere el autobús aquí. Attends le bus ici. Les taxis sont partout, mais il faut les appeler. Los taxis están por donde quiera, pero es necesario llamarlos. Les taxis sont partout, mais il faut les appeler. On va accueillir le vol. Vamos a recibir el vuelo. On va accueillir le vol. Les bateaux qui vont à Martinique sont. Los barcos que van para Martinica están. Les bateaux qui vont à Martinique sont. Verifica tus respuestas. On peut prendre un train à la gare. Podemos tomar un tren en la estación. On peut prendre un train à la gare. Attends le bus ici, à l'arrêt d'autobus. Espere el autobús aquí, en su parada. Attends le bus ici, à l'arrêt d'autobus. Les taxis sont partout, mais il faut les appeler. Los taxis están por donde quiera,
pero es necesario llamarlos, esta se queda en blanco. On va accueillir le vol à l'aéroport. Vamos a recibir el vuelo en el aeropuerto. On va accueillir le vol à l'aéroport. Les bateaux qui vont à Martinique sont au port. Los barcos que van para Martinica están en el puerto. Les bateaux qui vont à Martinique sont au port. Apprenons la grammaire. Aprendamos la gramática. El futuro simple se utiliza para describir acciones, intenciones o probabilidades que se van a desarrollar en un tiempo posterior. Para los verbos que terminan en er o ir en sentido general, solo se agrega la terminación del futuro al infinitivo de los verbos. En el cuadro que ves a continuación, te presento el verbo jouer. Observa la segunda columna. Está en infinitivo, termina en er. Y resaltado en rojo tenemos la terminación del futuro simple. De manera que je jouerai en español significa yo jugaré. Nous jouerons significa en español nosotros jugaremos y así sucesivamente. Ahora observa la tercera columna. Tenemos el verbo finir, el cual es del segundo grupo. Al igual que jouer, solo tienes que agregarle al infinitivo la terminación del futuro simple. Je finirai, yo terminaré. Nous finirons, nosotros terminaremos. Y así sigue la secuencia. Te recuerdo que la terminación del futuro simple va de la siguiente manera. Para je, agregas AI. Para tu, AS. Para il, el, on, agregas A. Para nous, ONS. Para vous, EZ. Para il, el, plural, ONT. La excepción a esta regla que te acabo de explicar son el verbo aller y el verbo venir con sus derivados, porque son irregulares. Para los verbos que terminan en re, en el siguiente cuadro te presento como ejemplo el verbo prendre, tomar. En este se suprime la E final antes de agregar la terminación del futuro simple. Ejemplo. Je prendrai, je prendrai, tu prendras, il prendra y así sucesivamente hasta que termines de conjugarlo. A continuación, escucha las expresiones siguientes y escríbelas en tu cuaderno. Luego, compáralas con las que se te presentan. Le 15 décembre, on fêtera l'anniversaire de mon grand-père. Le 15 décembre, on fêtera l'anniversaire de mon grand-père. Nous célébrerons son anniversaire avec toute la famille. Nous célébrerons son anniversaire avec toute la famille. Mes frères joueront au volleyball. Mes frères joueront au volleyball. Je prendrai de jolies photos. Je prendrai de jolies photos. Nous finirons très tard. Nous finirons très tard. Continuemos con la gramática. Precisemos las excepciones del futur simple. Cas de verbes irréguliers, casos de verbos irregulares. Estos no utilizan su forma infinitiva como base, por lo que hay que memorizar cada excepción. El día de hoy empezamos con aller, ir en español, pues es uno de los más usados para indicar desplazamiento de un lugar a otro. Veamos. Aller, ir. J'irai, yo iré.
j'irai, tu iras, tú irás, tu iras. Il, el singulier irá, él, ella en singular irá. Nous irons, nosotros iremos, nous irons. Vous irez, ustedes irán, vous irez. Elles iront, ellas irán, elles iront. Ils iront, ellos irán, ils iront. Para esta actividad, completa las siguientes expresiones con la forma correcta del verbo aller en futuro simple. La semaine prochaine, Sosúa. La semana próxima, iré a Sosúa. La semaine prochaine, Sosúa. Vous, dans le bus de mon père. Ustedes irán en el autobús de mi padre. Vous, dans le bus de mon père. Ma grand-mère a Jarabacoa avec moi. Mi abuela irá a Jarabacoa conmigo. Ma grand-mère a Jarabacoa avec moi. Nous, en voiture. Nosotros iremos en auto. Nous, en voiture. Ahora verifica tus respuestas. La semaine prochaine, j'irai à Sosúa. Vous irez dans le bus de mon père. Ma grand-mère ira à Jarabacoa avec moi. Nous irons en voiture. A continuación, veamos el primero de dos textos para que luego de leerlo puedas responder algunas preguntas sobre el mismo. Salut tout le monde, je suis Sébastien. La semaine prochaine, j'irai à Sosúa. Arrive à la plage avec mes amis. Nous irons dans le bus de mon père. À la plage, nous allons jouer au volleyball et nous allons nager. Ce voyage sera génial. Ahora, escribe y responde estas preguntas. ¿Quand irá Sebastián a Sosúa? ¿Cuándo irá Sebastián a Sosúa? ¿Quand irá Sebastián a Sosúa? La respuesta correcta es: Sebastián irá a Sosúa la semaine prochaine. Où ira-t-il en Sosúa? ¿A dónde él irá en Sosúa? Où ira-t-il en Sosúa? La respuesta correcta es: il irá a la playa. Él irá a la playa. ¿Quel transport utilisera-t-il? ¿Qué transporte utilizará él? ¿Quel transport utilisera-t-il? La respuesta correcta es: il utilisera le bus de son père. ¿Avec qui ira-t-il? ¿Con quién él irá? ¿Avec qui ira-t-il? La respuesta correcta es: il ira avec ses amis. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la plage? ¿Qué van a hacer en la playa? Qu'est-ce qu'ils vont faire à la plage? La respuesta correcta es: ils vont jouer au voleibol et ils vont nager. Si respondiste correctamente, te felicito. Continuemos con el siguiente texto y presta mucha atención. Bonjour à tous. Le 15 décembre sera l'anniversaire de mon grand-père. Ma famille ira à Jarabacoa, dans une belle maison, à côté d'une montagne. Nous irons en voiture. Nous fêterons son anniversaire avec toute la famille. Nous allons danser et beaucoup manger. Toma tu lápiz y tu cuaderno.
Copia estas preguntas y respóndelas a partir del texto que acabas de escuchar y que visualizarás en pantalla. Qu'est-ce que Anne-Sophie va fêter le 15 décembre? ¿Qué Anne-Sophie va a celebrar el 15 de diciembre? Qu'est-ce que Anne-Sophie va fêter le 15 décembre? La respuesta correcta es: Anne-Sophie va fêter l'anniversaire de son grand-père. Où ira la familia? ¿A dónde irá la familia? Où ira la familia? La respuesta correcta es: la familia irá a Jarabacoa. ¿Quel transport vont-ils utiliser? ¿Qué transporte van a utilizar? ¿Quel transport vont-ils utiliser? La respuesta correcta es: ils vont utiliser une voiture. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? ¿Qué van a hacer allá? Qu'est-ce qu'ils vont faire là? La respuesta correcta es: ils vont danser et beaucoup manger. En la clase de hoy aprendimos los nombres de los medios de transporte más comunes. Tu viens ici en train ou en bus? En général, je prends le métro. Et toi? Moi, je viens à pied ou à vélo. Ça dépend des jours. También aprendimos en qué lugar podemos tomar esos medios de transporte. Por ejemplo, le train ou le métro, on les prend à la gare. Le train ou le métro, on les prend à la gare. Le bus, on l'attend à l'arrêt d'autobus. Le bus, on l'attend à l'arrêt d'autobus. Un bateau, on le prend au port. Un bateau, on le prend au port. L'avion, on le prend à l'aéroport. L'avion, on le prend à l'aéroport. También sabemos expresar algunas actividades que realizaremos en vacaciones usando el futuro simple. J'irai à Jarabacoa et je fêterai l'anniversaire de mon grand-père. Je prendrai de belles photos de la celebración. Es momento de autoevaluar lo que has aprendido en esta clase. Vuelve a leer estos enunciados y marca con un sí, en proceso o no, cada uno de ellos según el conocimiento adquirido. Escribe cada uno de estos enunciados en tu cuaderno, los cuales marcarás con un sí, en proceso o no, de acuerdo a tu nivel de conocimiento sobre los mismos. En francés, yo puedo. Comprender expresiones donde se utilizan los medios de transporte. Expresar intenciones futuras relacionadas al tema ir de vacaciones. Nombrar los medios de transporte usados para desplazarme. Devoir, tarea. Escribe en francés 5 oraciones usando el verbo aller en futuro simple, donde expresas a cuáles lugares irás de vacaciones y agregas qué tipo de transporte utilizarás para llegar a tus destinos. De esta manera concluimos la clase por el día de hoy. Muchas gracias por tu atención. On se verra à la prochaine fois. Au revoir. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. En la clase pasada aprendimos lo que es el límite de una función. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el límite de una función dada en un punto? Para hacerlo, nos auxiliamos de las propiedades del límite de una función. Hoy aprenderemos algunas de estas propiedades con ejemplos explicativos de cómo emplearlas
para determinar diferentes límites. Propiedades del límite de funciones. Las propiedades de los límites son operaciones que se pueden emplear para simplificar el cálculo del límite de una función más compleja. Al tratarse de operaciones, también se le denomina álgebra de los límites. Sean f de x y g de x dos funciones definidas en un mismo intervalo en donde está el valor a del límite y k una constante. Propiedad de sustitución directa o límite de una constante. El límite de una función constante es la misma constante. Para el límite de k, cuando x tiende a es igual a k. Propiedad de la suma. El límite de la suma es la suma de los límites. Así, el límite cuando x tiende a de f de x más g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Propiedad de la diferencia. El límite de la diferencia es la resta de los límites. Para el límite cuando x tiende a de f de x menos g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos el límite cuando x tiende a de g de x. Propiedad del producto. El límite del producto es el producto de los límites. El límite de f de x por g de x cuando x tiende a es igual al límite de f de x cuando x tiende a por el límite de g de x cuando x tiende a. Propiedad del cociente. El límite de un cociente de dos funciones es el cociente de los límites de las mismas. El límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual al límite de f de x cuando x tiende a entre el límite de g de x cuando x tiende a, siempre que el límite de g de x cuando x tiende a sea diferente de 0. Propiedad de la función potencial. El límite de una función potencial es la potencia del límite de la base elevado al exponente. Para el límite cuando x tiende a de f de x elevado a k es igual al límite de f de x cuando x tiende a todo esto elevado a k. Propiedad de la función exponencial. El límite de una función exponencial es la potencia de la base elevada al límite de la función exponente. Para el límite cuando x tiende a de k elevado a g de x es igual a k elevado al límite de g de x cuando x tiende a. Propiedad de la raíz. El límite de una raíz es la raíz del límite, siendo el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x va a ser igual a la raíz enésima del límite de f de x cuando x tiende a. Si el índice n es par, debe ser límite de f de x cuando x tiende a mayor que 0. Propiedad de la función logarítmica. El límite del logaritmo es el logaritmo del límite. Para el límite, cuando x tiende a del logaritmo en base k de f de x, va a ser igual al logaritmo en base k del límite de f de x cuando x tiende a.
Los 10 años de Balaguer. En 1986, el expresidente Joaquín Balaguer basó su campaña en promover la reactivación económica, la cual estuvo dirigida especialmente al sector privado, pero también a la población pobre, que fue la que más sufrió la crisis de la deuda y las medidas de ajuste tomadas por el presidente Salvador Jorge Blanco. En su propuesta de campaña, Joaquín Balaguer promovió la mejoría económica bajo la consigna de reactivación económica y el retorno de la moralidad, devolver la confianza y la honestidad perdida. Balaguer se presentó como un candidato predestinado al rescate del orden y la moralidad. La crítica del PRD, al cual acusaba de caos administrativo. Los factores que facilitaron la vuelta del Partido Reformista fueron los siguientes: el rechazo de las medidas económicas del gobierno de Jorge Blanco con las protestas de abril y el deterioro de la calidad de vida de la población. La división interna del PRD como partido de gobierno debilitó la participación de su candidato en la campaña electoral y benefició la candidatura de Joaquín Balaguer. El Partido Reformista logró la victoria sobre los partidos opositores. Los resultados electorales de los 3 principales partidos políticos en el año 1986 fueron los siguientes. El Partido Reformista Social Cristiano, con Joaquín Balaguer, obtuvo 855.563 votos. El Partido Revolucionario Dominicano, con Jacobo Magluta, obtuvo 706.590 votos. El PLD, con Juan Bosch, obtuvo 387.971 votos. Balaguer volvió al poder con 80 años. Creó un consenso alrededor de su figura, aunque mantuvo algunas de las figuras de su gobierno anterior, como el hecho de que a nivel político reintegró a antiguos jefes militares que habían sido retirados por los gobiernos del PRD, e integró otros personajes a este nuevo periodo. Debido a una mayor soberanía política y respeto a los derechos humanos, se vio obligado a incorporar las nuevas corrientes económicas que fomentaban el modelo neoliberal y que limitaban el papel del Estado en los asuntos económicos. Otra medida económica aplicada en estos años de gobierno de 1986 a 1996 fue que, al igual que en la década del año 1970, se realizaron obras de construcción con el propósito de reactivar la economía, dedicando una cuarta parte del presupuesto para este propósito, haciendo deficitario el gasto público. El cuarto gobierno de Balaguer fue mucho más liberal que el anterior. En este periodo, Balaguer era mucho más tolerante a los partidos de oposición y los derechos humanos. Investiga, ¿a qué se debió el cambio que experimentó Balaguer en su accionar democrático en los gobiernos desde el año 1986 a 1996, en comparación con los gobiernos de 1976 a 1978? ¿Crees que guarda relación con el fin de la Guerra Fría desde 1989, con la caída del muro de Berlín, y 1991, con la desintegración de la Unión Soviética? Tras la toma de posesión, el 16 de agosto del año 86, de su cuarta presidencia por mandato electoral, Balaguer exhibió un estilo diferente que causó estupor general. Como marcando la distancia de sus ominosos 12 años, el paradigma americano de la plenitud física y política encabezó un combate contra la corrupción y los abusos de las instituciones públicas. Eso se tradujo en destituciones y arrestos en las cúpulas militares y policiales, que alcanzaron a 2 secretarios de las Fuerzas Armadas, los generales Manuel Cuervo Gómez, cesado en octubre del 86, y Antonio Cosme Inbel Barrera, quien fuera brevemente jefe del Estado a mediados del año 65, despedido en junio de 1988. El expresidente Jorge Blanco también fue reclamado por la justicia por presunta corrupción. Mientras unos caían en desgracia, otros emergían del ostracismo. Fue el caso de un viejo adversario de Balaguer, el ex coronel anticonstitucionalista Elías Wessing y Wessing, un conspirador impenitente, tal como le acusó el presidente cuando lo mandó al exilio de 7 años en el año 71. Superando viejos rencores, Balaguer nombró a Wessing secretario de Interior y Policía y luego secretario de las Fuerzas Armadas en sustitución de Inbel. Ideológicamente, la absorción orgánica en el año 85 permitió al muy conservador Partido Reformista Social Cristiano extender su base política hacia el centro derecha y crear vínculos con la Internacional Demócrata Cristiana. ¿Qué opinión te merece que Joaquín Balaguer y Elías Wessing y Wessing hayan hecho las paces para 1986? En lo económico, Balaguer tampoco delegó a sus subordinados y se encargó personalmente de impulsar el sector de la construcción, una prioridad que la oposición tachó de mero populismo desarrollista
y que contribuyó a reducir sensiblemente el desempleo. Contando con el respaldo total de la administración de Ronald Reagan, Balaguer continuó siendo un celoso protector de los intereses de la oligarquía azucarera nacional y del capital estadounidense. En 1989, la situación económica del país era la siguiente. El déficit comercial era de $800 millones aproximadamente. El déficit de la balanza comercial con los Estados Unidos era superior a los $400 millones. La deuda externa superaba los $5.000 millones. La inflación llegó a un 90% y el desempleo aumentó un 35%. La crisis financiera llevó a muchos ahorrantes a retirarle el dinero de sus cuentas de bancos y la crisis de la industria azucarera se reflejó en la disminución de ingresos del Estado. En mayo del 88, el gobierno convocó a un diálogo y participaron los sindicatos y los empresarios para negociar sobre el tema salarial. Se le llamó diálogo tripartito. La Iglesia pasó a jugar un papel central en la mediación de dicho diálogo. Un mes después, el gobierno no cumplió con los acuerdos del diálogo y jugó a la división de los grupos de oposición. El dinamismo de los mercados por la recuperación de las exportaciones gracias a la depreciación del peso, la promoción de zonas francas industriales y el desarrollo del turismo multiplicó varias veces el costo de la vida, provocando la contestación en las calles. Las olas de disturbios populares entre el 88 y el 89 dejó varios muertos por la actuación brutal de las fuerzas de seguridad. Por lo demás, bajo Balaguer no mejoraron un ápice, más bien se deterioraron los índices de pobreza, analfabetismo y delincuencia, mientras que los servicios públicos de la sanidad, la electricidad, siguieron mostrando déficits propios de los países menos desarrollados, incluso en la capital. En mayo de 1990, Joaquín Balaguer volvió a presentarse como candidato a la presidencia, escogiendo como candidato a la vicepresidencia a Carlos Morales Troncoso. La campaña reeleccionista se fundamentó en la defensa de las construcciones realizadas, los repartos de juguetes, alimentos y máquinas de coser, organizados por su hermana en los recorridos por el país. Balaguer tenía el control del Congreso y de la Junta Central Electoral, por lo que los demás partidos tuvieron un escenario institucional desventajoso. Las elecciones se polarizaron entre el PLD y el Partido Reformista, con dos candidatos octogenarios. La división interna consumió al PRD y a sus principales dirigentes, Peña Gómez y Jacobo Magluta. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el cual se mantuvo en un tercer lugar durante la década del año 1980, se colocó como principal partido en la preferencia electoral en el año 1990, frente al desgaste del gobierno. La candidatura de Juan Bosch concitó el apoyo de amplios sectores de la población, pues utilizó novedosos spots publicitarios. Así las cosas, no parecía que el sempiterno presidente dominicano fuese capaz de ganar las elecciones del 16 de mayo de 1990, a menos que pusiera a pleno rendimiento las maquinarias propagandísticas del gobierno y clientelistas del partido. De nuevo, una fuerte controversia caracterizó el escrutinio. Un mes transcurrió entre el cierre de las urnas y la proclamación definitiva de la victoria de Balaguer con el 35.2% de los votos, apenas 25.000 más que Bosch, su adversario octogenario, que aseguró haber sido víctima de un fraude colosal, blandiendo el dato de que en la última encuesta electoral figuraba en cabeza con 10 puntos por diferencia. En la Cámara de Diputados, el partido del presidente vio reducida su representación hasta los 41 escaños y fue superado en 3 curules por el PLD. El primer año de la sexta presidencia de Balaguer estuvo marcado por la recesión económica, con una caída en picada de la producción del PIB que contrajo en un 5%, y las exportaciones y el rebote del paro. La deuda externa se situaba en los $4.300 millones y seguía creciendo. La inflación del 75% anual, la penuria energética y la reducción de la oferta pública del empleo fueron contestadas con una campaña de huelgas generales y de manifestaciones a las que Balaguer replicó con mano dura, ordenando abatir a los revoltosos. Varios muertos en octubre y noviembre del 90, a tiro limpio y arrestos masivos. La desesperación empujó a miles de dominicanos a buscar las costas del próspero Puerto Rico, en un viaje en el que muchos perdían la vida, mientras que los que tenían algún ahorro incrementaron las numerosas colonias de inmigrantes de Estados Unidos. Investiga por qué la emigración de un país puede ser un indicativo de la condición económica del mismo. Balaguer siguió con sus grandes proyectos de infraestructura, tales como la construcción de carreteras, puentes, escuelas, proyectos de viviendas y hospitales.
Siguiendo el estilo de Trujillo, estos proyectos de gran visibilidad eran muy publicitados en los medios de comunicación controlados por el gobierno y a través de grandiosas ceremonias públicas destinadas a mejorar la popularidad de Balaguer. La economía también mejoró considerablemente. Balaguer no reparó en gastos a la hora de financiar faraónicas obras públicas de dudosa reputación, como la construcción del llamado Faro Colón en la parte oriental de Santo Domingo, un viejo sueño de Trujillo. El imponente monumento fue inaugurado en octubre del año 92, como parte de los actos del 5º centenario a la arribada del descubridor a la isla. La satisfacción del devoto presidente fue máxima, ya que la misa que bendijo la apertura del faro fue oficiada por el Papa Juan Pablo II. El 4 de octubre falleció una de las hermanas menores de Balaguer, Emma, viuda de Vallejo, la que el presidente había integrado en la función pública como asesora particular y responsable de las campañas de justicia social del partido, una obra caritativa de fuerte regusto populista que recibió el nombre de Cruzada del Amor. Joaquín Balaguer mantuvo una ligera política de populismo en lo que se refiere a las entregas de canastas, dineros y otras dádivas al pueblo dominicano, con el propósito de gobernar con el apoyo del campesinado y la masa pobre, que es la mayoría. El clientelismo también se manifestó en gran medida. Después de triangular la inflación por el procedimiento simple de cesar la emisión de moneda, de renegociar con éxito el servicio de la deuda con los organismos multilaterales de crédito y de arrancar un tímido proceso de privatizaciones. En 1992, Balaguer y su equipo volvieron a encaminar el país por la senda del crecimiento. La tasa alcanzó aquel año un 7.5%, aunque el ritmo decayó luego, en buena parte debido al desastroso servicio que le brindaba la Corporación Dominicana de Electricidad, propiedad del Estado, y recuperaron parte de la confianza popular en la capacidad del gobierno. Como todo el mundo esperaba, Balaguer, con 87 años, solicitó a su partido la 8ª nominación presidencial consecutiva para las elecciones del 16 de mayo de 1994, que le fue obviamente concedida por una de las formaciones más personalistas y verticales de América. En una escandalosa regresión a los métodos de un pasado que se creía superado, los balagueristas pusieron todo tipo de obstáculos al candidato del PRD, José Francisco Peña Gómez, gran favorito en los sondeos. Entre 100.000 y 200.000 potenciales votantes fueron retirados de los padrones electorales, según confirmaron los observadores de Estados Unidos y la OEA. Y el mismo Peña Gómez fue objeto de una violenta campaña racista basada en el origen haitiano de sus padres y en el color negro de su piel. Esta campaña fue una de las peores de la historia dominicana. Balaguer con frecuencia utilizaba la ascendencia haitiana de Peña Gómez a su favor. Balaguer llegó a decir que Peña anexionaría el país con Haití en caso de ganar. Bonjour et bienvenue à votre clase de français. Saludos y bienvenidos a su clase de francés para sexto de secundaria. Con ustedes su profesora Rosa Florencio. En la clase anterior trabajamos vocabulario y expresiones en francés para expresar cuáles actividades se desea hacer en vacaciones y qué se necesita para realizarlas. Hoy introduciremos un nuevo tema dentro del contexto sobre las vacaciones, los medios de transporte que se utilizan para viajar y expresiones donde se describen actividades en tiempo futuro simple. Posible situación en la que puedes utilizar lo aprendido. Recibiste un grupo de estudiantes francófonos y ya están establecidos en tu comunidad. Procedes a conversar sobre las cosas que harán en vacaciones, además de explicar cómo se van a desplazar para la realización de las mismas. ¿Reconoces y comprendes esta frase? ¿Cómo iras-tu a la plage? ¿En bus o a pie? ¿Cómo iras-tu a la plage? ¿En bus o a pie? Si tienes dudas de su comprensión, no te preocupes, pues en esta clase explicaremos ampliamente el contenido de la misma. Pero antes, veamos qué otras cosas sabes del tema. Escribe cada uno de estos enunciados en tu cuaderno, los cuales marcarás con un sí en proceso o no, de acuerdo a tu nivel de conocimiento sobre los mismos. En francés, yo puedo. Comprender expresiones donde se utilizan los medios de transporte. Expresar intenciones futuras relacionadas al tema ir de vacaciones. Nombrar los medios de transporte usados para desplazarme.
partie. Te invito a escuchar esta conversación corta y veamos qué palabras reconoces de la misma. Tu viens ici en train ou en bus? En général, je prends le métro. Et toi? Moi, je viens à pied ou à vélo. Ça dépend des jours. ¿Te parecen conocidas las palabras le métro, a pie o le bus? Sí, muy bien. Ahora ya tienes una idea de lo que trataremos en el vocabulario. Observa las siguientes imágenes. Escucha y repite las expresiones. Luego identifica los medios de transporte que utilizas cuando te vas de vacaciones. Je vais en voiture. Voy en auto. Je vais en voiture. Je vais voyager par train. Voy a viajar por tren. Je vais voyager par train. Je vais en moto. Voy en motor. Je vais en moto. Je vais voyager par avión. Voy a viajar por avión. Je vais voyager par avión. Je vais en bateau. Voy en barco. Je vais en bateau. J'appelle un taxi. Llamo un taxi. J'appelle un taxi. Je vais en vélo. Voy en bicicleta. Je vais en vélo. Je vais en bus. Voy en autobús. Je vais en bus. Je vais à pied. Voy a pie. Je vais à pied. Ahora relaciona los medios de transporte con los lugares donde se toman. À l'arrêt d'autobus, en la parada de autobús. À l'arrêt d'autobus. Au port, en el puerto. Au port. À la gare, en la estación. À la gare. À l'aéroport, en el aeropuerto. À l'aéroport. On peut prendre un train. Podemos tomar un tren. On peut prendre un train. Attends le bus ici. Espere el autobús aquí. Attends le bus ici. Les taxis sont partout, mais il faut les appeler. Los taxis están por donde quiera, pero es necesario llamarlos. Les taxis sont partout, mais il faut les appeler. On va accueillir le vol. Vamos a recibir el vuelo. On va accueillir le vol. Les bateaux qui vont à Martinique sont. Los barcos que van para Martinica están. Les bateaux qui vont à Martinique sont. Verifica tus respuestas. On peut prendre un train à la gare. Podemos tomar un tren en la estación. On peut prendre un train à la gare. Attends le bus ici, à l'arrêt d'autobus. Espere el autobús aquí, en su parada. Attends le bus ici, à l'arrêt d'autobus. Les taxis sont partout, mais il faut les appeler. Los taxis están por donde quiera, pero es necesario llamarlos. Esta se queda en blanco. On va accueillir le vol à l'aéroport. Vamos a recibir el vuelo en el aeropuerto. On va accueillir le vol à l'aéroport. Les bateaux qui vont à Martinique sont au port. Los barcos que van para Martinica están en el puerto. Les bateaux qui vont à Martinique sont au port. Apprenons la grammaire. Aprendamos la gramática. El futuro simple se utiliza para describir acciones, intenciones o probabilidades que se van a desarrollar en un tiempo posterior. Para los verbos que terminan en er o ir en sentido general, solo se agrega la terminación del futuro al infinitivo de los verbos. En el cuadro que ves a continuación, te presento el verbo jouer. Observa la segunda columna. Está en infinitivo, termina en er. Y resaltado en rojo tenemos la terminación del futuro simple. De manera que je jouerai,
en español significa yo jugaré. Nous jouerons significa en español nosotros jugaremos y así sucesivamente. Ahora observa la tercera columna. Tenemos el verbo finir, el cual es del segundo grupo. Al igual que jouer, solo tienes que agregarle al infinitivo la terminación del futuro simple. Je finirai, yo terminaré. Nous finirons, nosotros terminaremos. Y así sigue la secuencia. Te recuerdo que la terminación del futuro simple va de la siguiente manera. Para je, agregas AI. Para tu, AS. Para il, el, on, agregas A. Para nous, ONS. Para vous, EZ. Para il, el, plural, ONT. La excepción a esta regla que te acabo de explicar son el verbo aller y el verbo venir con sus derivados, porque son irregulares. Para los verbos que terminan en re, en el siguiente cuadro te presento como ejemplo el verbo prendre, tomar. En este se suprime la E final antes de agregar la terminación del futuro simple. Ejemplo: je prendrai, je prendrai, tu prendras, il prendra, y así sucesivamente hasta que termines de conjugarlo.